corresponde al ejercicio de ejemplo para que podamos ver lo que corresponde a una tabla de depreciación. Cuando hablamos de depreciación, principalmente tenemos que entender que es cierto la pérdida de valor que va teniendo un activo fijo en el paso del tiempo, ¿ya? En este caso, ¿cierto? Un ejemplo, tratar de un ejemplo bastante sencillo. Tenemos en primer lugar una máquina que se adquirió por un valor de 250 millones, cuya vida útil es de 15 años, y que tiene un valor residual esperado de 10 millones, ¿ya? Eso es lo primero que vamos a resolver. Al cuarto año, ¿cierto? Se vende la máquina en 130 millones, recibiendo un 50% en efectivo y el saldo en cuentas por cobrar, ¿ya? Nos piden determinar la contabilización de esto y la tabla de depreciación de la máquina. Entonces, para depreciar la máquina, nosotros tenemos que calcular la depreciación y dijimos que la depreciación era igual, ¿cierto?, a el costo de adquisición menos su valor residual. Y luego todo esto lo dividíamos por la vida útil, ¿cierto? Ingresarlo primero como fórmula, propiamente tal. Luego, entonces, nuestra depreciación será igual a, primero, el costo de adquisición, 150 millones, menos el valor residual esperado, que son 10 millones, ¿cierto? Y todo esto dividido por la vida útil, que son los 15 años, lo que nos da una depreciación anual, ¿cierto?, de, en este caso, 16 millones, ¿ya? Eso es lo que se va a depreciar cada año la máquina, ¿ok? Para darle un poco más de complejidad a este asunto, vamos a colocar que la máquina, ¿cierto?, se adquirió el 1 de mayo, ¿ya? Entonces, al comprar la máquina el 1 de mayo, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Cuántos años de vida útil tiene la máquina? En total son 15 años, ¿cierto? Así que deberíamos depreciarla por un total de 15 años, ¿ya? Pero hay un detalle. Lo que pasa es que el primer año no vamos a alcanzar a depreciarla por un año completo, sino que va a estar depreciada solamente por los meses desde mayo hasta diciembre, ¿ya? Vamos a tener mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Solo 8 meses en este primer año, ¿ya? Es un dato importante que lo vamos a dejar por aquí, ¿ya? Luego, el valor inicial de la máquina, ¿cierto? De su costo de adquisición es de 250 millones. Dato de acá. Y nuestra depreciación al año sabemos que son 16 millones. Pero yo necesito saber ahora cuánto es la depreciación mensual. Porque la máquina yo la voy a depreciar solamente por 8 meses, ¿cierto? Entonces la depreciación mensual de esta máquina sería de 1.333.333. ¿Ya? Luego, disculpen el vehículo que acaba de pasar. Luego, entonces, la depreciación de esta máquina va a ser igual a los 8 meses, ¿cierto?, de ese primer año. ¿Ok? Ese es el valor en que disminuye, ¿cierto?, el valor de la máquina. ¿Ya? Y tengo mi valor de cierre de ese año. ¿Ya? Y este es el monto de la depreciación. ¿Ok? Luego, entonces, para el otro año, ya la máquina no vale los 150 millones, sino que inicia con un valor de 239 millones. Pero recordemos que esta máquina nosotros la vamos a tener todo el año con nosotros. Y el valor de depreciación del año es de 16 millones. ¿Ya? Este valor, estos 16 millones, va a ser el monto en que se va a depreciar durante todo este tiempo. ¿Ok? Y luego, también en forma permanente, el valor inicial menos la depreciación que tuvimos será nuestro valor de cierre de la máquina. ¿Ya? De esta forma, yo puedo construir rápidamente mi tabla de depreciación, ¿cierto? Y de aquí al año 14 vamos todavía en 31 millones. ¿Ok? Vamos paso a paso. Llegamos al año 15 con 31 millones. Seguimos con una depreciación de 16 millones, ¿cierto? Y
Me quedan 15.333, ¿cierto? Hay un año 16 que voy a tener que colocar. Y alguno dirá, profe, pero si la vida útil son 15 años, ¿por qué estamos colocando 16? Porque recordemos que en el primer año solo depreciamos por 8 meses, ¿recuerdan? Entonces aquí nos faltan los 4 meses restantes para poder completar la depreciación total de la máquina. Luego entonces la depreciación de ese año serán los 4 meses que quedan por la depreciación mensual. ¿Ya? Y al hacer eso, la tabla cierra en un valor de 10 millones. Con eso yo compruebo que mi tabla está correcta. ¿Por qué? Porque me decía que el valor residual, al término de su vida útil, correspondería a un valor de 10 millones. ¿Ok? Entonces ya con esto tengo el valor al que cerró en cada año la máquina y la tabla de depreciación lista. ¿Ok? ¿Qué más me dice este caso? Que al cuarto año vendo la máquina en un valor de 130 millones. ¿Cierto? Recibiendo 50% en efectivo y el saldo en cuentas por cobrar. ¿Ok? Eh, para asimilarlo al caso que estamos viendo en clase, ¿cierto? Y ver si tenemos utilidad o pérdida o no al cuarto año, ¿cierto? Al cuarto año, supone el cierre del cuarto año, estaría acá, vendimos la máquina de 130 millones, ¿ya? Eso quiere decir que la estamos vendiendo más barata que el valor que tenía la máquina a ese periodo, que era 191 millones, ¿ya? En este caso, vamos a contabilizar la compraventa de la maquinaria, ¿ya? Entonces, vamos a hacer una especie de libro diario aquí abajo, debería haber. Primero vamos a hacer la depreciación anual, ¿cierto? ¿Cómo debería quedar? La depreciación anual de efectivo fijo, ¿cierto? En el primer año sería por 10 millones, 667, contra, ¿de qué va a depender? Si yo ocupo el método directo, ¿cierto? Voy a poner de inmediato la cuenta maquinarias. Pues los mismos 10 millones, 667. ¿Ya? Esto sería por método directo, porque castigo de inmediato el valor de la máquina. Si es por método indirecto, la cuenta de depreciación anual de activos fijo se mantiene, ya eso no va a cambiar. La que sí cambia es la cuenta que ocupamos, que en lugar de usar maquinarias, ocuparemos depreciación acumulada de maquinarias, por el monto de 10.666.667. ¿Ya? Eso es la contabilización de la depreciación de estas máquinas. ¿Ok? Ahora, vamos a eliminar esto y vamos a ver lo que pasa con la venta. ¿Ya? Dijimos que la máquina al cierre del cuarto año vale 191.333. ¿Ya? Si yo ocupé el método directo, como fui descontándole a la misma máquina, la máquina en esa fecha va a valer 191, ¿cierto? Si no ocupé el método directo, voy a tener que hacer un asiento extra, ¿ya? Vamos por partes. Método directo. Dice que vendí la máquina de 130 millones, ¿cierto? Me pagaron 50% en efectivo y en una venta siempre va la forma de pago primero, ¿cierto? Y luego lo que vendimos. Cuentas por cobrar. ¿Ya? La caja no voy a complicar con IVA en este caso. Ustedes probablemente en clase sí lo tengan que hacer con IVA. Como este tiene fines más bien didácticos, lo vamos a hacer un poco más sencillo. 1.130 millones dividido por 2, ¿cierto? Que son 65 que me van a pagar en efectivo y el saldo, ¿cierto? Va a ser con eh, cuentas por cobrar, ¿cierto? ¿Qué fue lo que yo vendí en este caso? Vendí una maquinaria, ¿cierto? La maquinaria, cuando yo la compré, ¿cuánto valía? Valía 250 millones, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Yo no podía poner los mismos 250 millones aquí porque no es el valor actual de la máquina.
Entonces, si ocupé el método directo para venir depreciando todos los años, ¿cierto? Cuando se llama el método directo, yo decía depreciación de activo fijo contra maquinaria, ¿cierto? Entonces, la maquinaria ya va a venir castigada en todas las depreciaciones que hubieron aquí arriba, y el mayor de la cuenta maquinarias, ¿cierto? El libro mayor va a tener 250 millones a este lado, y a este lado va a tener todos los descuentos que han ocurrido hasta ese periodo, ¿cierto? Son tres, ¿cierto? Allá, sumamos acá, ¿cierto? Y acá estamos, de aquí menos de acá, y mi máquina vale 191.333, ¿cierto? De pasadita acabo de comprobar también una vez más la tabla de depreciación, ¿ya? Suponiendo que sea mayor de maquinarias, ¿cierto? Y una ancha al final, ahí se entiende que estamos haciendo el mayor, ¿no? ¿Ya? Si yo lo hago por el método directo, entonces la máquina a esta altura sí vale 191.333.3, ¿cierto? Y en este caso, lo que tendríamos es una pérdida, ¿cierto? Por la venta de activo fijo. Pérdida en venta de activo fijo. Que va a ser igual a S menos todo de acá. ¿Ya? Esto es lo que perdimos. ¿Bien? Vamos a todo el asiento, pues está correcto, pero vamos a dejarlo ratificado. ¿Ya? Así que hay que contabilizar la venta de la máquina, ¿cierto? Y en el método directo, ya en el mayor se fue castigando, así que no hacemos absolutamente nada. Pero en el método indirecto pasa algo, porque en el método indirecto, ustedes recordarán, y ahora voy a hacer el indirecto, depreciación acumulada de maquinaria, ¿cierto? Depreciación acumulada de maquinaria. Y cuando hacemos la depreciación acumulada de maquinaria, ¿qué era lo que le ocurría? Básicamente que todo esto que yo estoy anotando acá, ¿cierto? Se anotaba en esta cuenta aparte. ¿Se acuerdan de eso, cierto? Entonces aquí no quedaba nada y mi máquina valía 250 millones. Si ese es el caso, si yo estoy depreciando por método indirecto, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Justo antes de vender, hago un asiento. ¿Ya? Hago un asiento. Donde digo, depreciación acumulada de maquinarias, ¿ya? Por 58.666.667, ¿ya? Contra maquinarias por 58.666.667. Me quedo con 4 en vez de un 5 pesos. ¿Ya? ¿Qué consigo yo con este asiento? Recuerden que aquí lo estoy haciendo por método indirecto ahora, ¿cierto? Voy a colocar este de aquí, estos 58 que se ven aquí, corresponden a ese asiento, y con eso yo consigo dejar esta cuenta saldada. ¿Ya? Entonces desaparece la depreciación acumulada. Y lo otro que consigo es que la cuenta de maquinarias disminuya en el valor depreciado, y así la máquina quede con un valor que refleje lo que realmente vale en esa fecha. ¿Ya? Esa es ¿ya? Esa es la diferencia de los dos métodos de contabilización, tanto por el método directo como por el método indirecto. ¿Ya? Así que en estos minutitos hemos hecho el asiento perdón, la tabla de depreciación, el cálculo de la depreciación primero, luego la tabla de depreciación y luego la contabilización de la depreciación por método directo e indirecto, además de la venta del activo fijo con los mismos datos.